adoradores en espíritu y en verdad. Entonces a veces lo adoramos en nuestra realidad, pero quiere que sea en espíritu. Y cuando Dios está, todo se transforma. Así que me gustaría en honor y en honra y en gloria a Dios y agradecimiento a estos tres que estuvieron aquí, que nos levantemos todos y extendamos nuestras manos hacia ellos para dar gracias por ellos, para dar gracias por lo que se esfuerzan en su adoración y en llevarnos a nosotros a la presencia de Dios, que es la función de los adoradores. Miguel, sé que estás muy ocupado ahí atrás, pero quiero que vengas para aquí porque me gustaría que toda la iglesia diésemos gracias por ellos, porque es una parte tan importante, la de la alabanza. La Biblia dice en el Salmo 100, entrar por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Y la gratitud es el primer paso, y el segundo es entrar en su presencia y contemplar su hermosura. Y ellos lo consiguieron hoy. Padre, damos gracias, tendemos las manos hacia ellos. Damos gracias, Padre. Damos gracias por Vicky, por Miguel y por Lidia, Padre. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias por habernos llevado a tu presencia hoy con sus canciones, Señor. Recibe la fragancia, Señor, de nuestra gratitud por las canciones tan preciosas, por todo su esfuerzo, Señor, por tu gracia sobre ellos, Señor. Y declaramos más, todavía más sobre sus vidas, más, Señor, más. Que con su alabanza, con su adoración, Señor, efectivamente la gente sea sanada, sea restaurada, sea edificada, Señor. Antes de ningún sermón y antes de nada, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra, Padre. Te damos gracias por ello, Señor, y por la fragancia que hoy recibimos de ti a través de ellos. En el nombre de Jesús. Ya que me olvidé, presenta la ofrenda, que la pase de tu tierra, por tu ser. Ya. Sí, ok. Qué simpático es Suso, ¿verdad? De que pase la ofrenda a tu yerna. Solo Suso. La semana pasada estuve compartiendo acerca de la importancia de ser agradecidos. Y entonces creo que empezaba, ya no sé porque tengo tantas cosas en la cabeza. Dice en Romanos 8:28, es un versículo que yo lo tengo siempre muy presente, a veces lo aplico bien, otras veces no, y dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y luego sigue diciendo, porque a los que antes llamó, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. Y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Romanos 8:28. Y entonces, esta es una promesa súper maravillosa, y quiero empezar con esta introducción de Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que nos conoció nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Y el propósito de Dios en la vida de cada uno, según dice aquí, tenemos que creer lo que la Biblia dice, porque si realmente creemos y profundizamos en lo que quiere decir que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, la vida te va a girar 180 grados y tu vida va a cambiar sí o sí. La vida cambia en nuestro interior cuando creemos realmente lo que la Biblia dice. Y dice que todas las cosas ayudan para bien. Y entonces, ¿cuáles son todas las cosas que ayudan para bien? ¿Cuáles son? Todas, absolutamente todas. Y entonces, y luego sigue diciendo el por qué. Y el por qué es porque fuimos hechos a mí la música me distrae un poco, me lleva, es que me puede la música, ponerla más bajito, por favor. Es que me va la música, a mí es que me gusta tanto la música que me concentro en las notas. Luego cuando oremos, pues a lo mejor, gracias, perdonar la inconveniencia. Entonces dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos Jesucristo. Nos llamó para ser como Jesucristo, para ser Él, para ser como oíamos en la canción, donde hay tinieblas, Cristo brilla, y Cristo está dentro de nosotros. Y si está dentro de nosotros, donde nosotros
deshace las tinieblas. Y entonces, y nos llamó, nos justificó. ¿Y por qué nos justificó? Porque Él llevó nuestra injusticia para que nosotros seamos la justicia de Dios. Y estamos justificados porque estamos en Cristo. Y dice que nos glorificó. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó para ser la imagen de Jesús. Entonces, el corazón agradecido, dice en 1 Tesalonicenses 5, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, es muy fácil dar gracias a Dios por Miguel, el marido maravilloso que se escogió Lidia. Y es muy fácil dar gracias a Dios por Lidia, el marido tan maravilloso que escogió Miguel. Es muy fácil dar gracias porque tienes dinero en el banco. Es muy fácil dar gracias porque Dios te dio un trabajo que te gusta, o que no te gusta, pero tienes tu cuenta a fin de mes. Es muy fácil dar gracias por cosas en las cuales efectivamente Dios nos ha bendecido. Pero ¿será que somos capaces de dar gracias en aquellas circunstancias, en aquellas adversidades donde la vida nos sacude, donde vienen vientos contrarios? No dar gracias por la obra del enemigo en nuestras vidas o por nuestras malas decisiones, obviamente, pero sí dar gracias creyendo que Dios es poderoso, que Dios es más grande que nuestro problema, que Dios es más grande que nuestra adversidad y que Él es poderoso para venir y rescatarnos de ese hoyo en el cual nos hemos metido nosotros por malas decisiones, o en el cual fue el enemigo, o en el cual caímos en la trampa, o en el cual son las cosas de la vida, porque Jesús lo dijo, le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os dije para que en mí tengáis paz, en mí, pero vais a tener aflicciones. Pero hay un pero como una casa ahí: yo he vencido. Y si Él ha vencido, quiere decir que Él ha vencido por nosotros. Él ha vencido. Cada problema que enfrentamos en la vida, ya Jesús venció por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, si realmente lo creemos, seremos las personas más agradecidas del mundo. Empezamos cantando una canción: te adoro porque tú me has salvado, y te doy gracias, te doy gracias. Y Jesús nos salva en primer lugar de nosotros mismos. Nosotros tenemos un carácter corrompido porque nacimos en pecado y nuestra naturaleza es carnal, es animal y es diabólica. Lo dice la Biblia. Cuando tenemos una serie de comportamientos que no coinciden con el comportamiento de Jesús, estamos siendo una personalidad totalmente contaminada. Lo contaminado contamina lo que está a tu alrededor. Pero sin embargo, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y Jesús vino a rescatarnos en primer lugar de nosotros mismos. No hay nada que justifique nuestra manera de ser cuando no coincide con la de Jesús, porque Jesús pagó con su sangre. Jesús pagó con su propia vida para que tú y yo tengamos la vida de Él. Si tenemos la vida de Él, lo tenemos todo. Y sigue diciendo en Romanos 8: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si tú das todo lo que tú tienes, si tú das toda tu vida propia, ¿cómo no te voy a dar lo demás? ¿Qué me cuesta a mí darte? Si yo te doy un castillo, ¿cuál es el problema para que yo te dé una nevera? ¿Cuál es el problema? Si yo te doy todo el dinero del mundo, ¿cuál es el problema para que yo te dé 5 euros? Dios no tiene problemas en darnos. Lo que pasa es que tenemos que estar en tal conexión con Dios para que la gloria que Él quiere darnos, la gloria a la que somos destinados, no nos aplaste, porque no hemos alcanzado la madurez suficiente para llevar el peso de gloria que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Y el peso de gloria es proporcional a nuestra obediencia, a nuestra entrega a Él, no a nuestro esfuerzo. La vida cristiana no es esfuerzo. La vida cristiana es confiar en Dios y rendirte. Es rendición, no es otra cosa. No es otra cosa que rendición. Y es poner tu mejor, y tu mejor está lleno de fallos, seguramente. Por lo menos el mío así está. Pero si me rindo a Él, Él viene y me rescata. Amén. Entonces, en esta mañana, tenéis todos el pan y el vino. Y el hecho de ser agradecidos es algo tan glorioso. Jesús, hay varias escenas, la semana pasada la del pan y el vino, con 5 panes y 2 peces que tenéis ahí, de la insuficiencia que tenía en sus manos. Él estaba tan enfocado en su relación con Dios que se enfocó en Dios y dio gracias por lo insuficiente. ¿Será que somos capaces
capaces de dar gracias por nuestra insuficiencia? ¿Será que somos capaces de dar gracias mirando al cielo y Señor, tú eres capaz de suplir esta insuficiencia, cualquiera que sea en mi vida, en mucho más que la abundancia? Eran 5 panes y 2 peces y fueron alimentados con esos 5 panes 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. En aquel entonces, cuenta los maridos, ya son 10.000. Y en aquel entonces la media de los hijos eran de 4 hijos por familia. Imagínate el tremendo milagro que Dios hizo de esa insuficiencia, porque Jesús tenía tal relación con Dios que nada era imposible, absolutamente nada. Lo que pasa es que si estamos en Cristo, nada va a ser imposible. El desafío de una mente transformada es cuando crees que lo imposible es una realidad. No hay imposibles. Entonces, en esta mañana tomamos el pan y el vino, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios no solamente por el sacrificio que Él hizo, porque Jesús, imaginaros qué vida de agradecimiento tenía, que la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dice que dio gracias. Disculpa, explica cómo va la... Si quitáis la cosita. El plástico de arriba, primero, aquí tiene como un gorrito, está de menos aquí, y entonces quitamos esto para primero coger el pan, ¿vale? Entonces dice que Jesús, primero cogemos el pan, que es esto que está aquí, luego seguimos abriendo el resto. Esto es el pan. La noche que iba a ser entregado, tomó pan y dio gracias. ¿Será que nosotros somos capaces de dar gracias por las cosas más horribles que te pasaron en la vida? ¿Será que tú eres capaz de dar gracias por... Me viene ahora a la mente mi padre cuando me echó de casa, por ejemplo. Hubo un momento en su vida que me dijo, ya se cansaron tanto de oír que yo hablaba de Dios, que me dijeron, vas a decidir o tus padres o Dios, y que sea Dios quien te mantenga. Amén, amén. O sea, vamos a dar gracias por la persona que te hace la vida imposible, creyendo que Dios realmente es poderoso para invadir esa situación o para ayudarte a salir de ella. Vamos a dar gracias por ese estado de ánimo que tienes, que no te gusta, por ese carácter que no te gusta, por esas áreas de tu vida, lo estoy hablando para mí también, por esas áreas de mi vida que son súper impertinentes, que a veces tienes Yo ayer trabajando, yo tuve que repetirme hoy delante de Dios, ayer en el trabajo le dije a mi colega, estoy súper ansiosa. Y se lo dije más de una vez. Y luego me quedé pensando, caramba, Lucía, cómo brillas, ¿eh? Estás dejando la luz de Dios brillar. ¿De qué manera? ¿Qué manera estás transformando atmósferas? Porque yo me creo que soy una transformadora de atmósferas. ¿Pero por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. Por favor, dale el pan y el vino a Laura, que acaba de llegar. ¿Será que realmente creemos? Bienvenida, Laura, llegas a tiempo. ¿Será que realmente creemos realmente que Dios es poderoso? Y creemos y vamos a aprender, es que lo digo para mí, vamos a aprender a dar gracias porque te quedaste sin trabajo, porque te hizo una faena aquella persona, porque te traicionó. Jesús fue traicionado esa noche y dio gracias porque estaba enfocado en Dios. ¿Será que vamos a creer? Y fue el único recado que nos dejó: tomad y bebed esto en recuerdo mío. La noche que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, que sabía que estaba siendo traicionado, lo sabía y dio gracias. ¿Será, Lucía, que tú eres capaz de dar gracias cuando te han traicionado? Creyendo que Dios es poderoso. ¿Y sabéis el poder que tiene el dar gracias? Evita que crezcan en ti raíces de amargura, raíces de venganza en contra de aquella persona o de aquella situación que te puso la zancadilla, porque nos vamos a encontrar con gente en el camino que nos pone la zancadilla muchas veces, porque Jesús lo dijo, vamos a tener tribulaciones. No es la tribulación lo que importa es nuestra respuesta ante las tribulaciones. Respondemos conforme dice nuestra guía, porque esta es nuestra guía, la palabra de Dios es nuestra guía, y seguimos el protocolo que Jesús nos dice o no va a funcionar. ¿Y será que vamos a responder conforme el amor de Dios o conforme mi reacción o conforme mi carácter? Porque no nos justifica, es que yo fui educada así, no nos justifica delante de Dios, porque Él ya murió, porque Él ya pagó el precio, porque Él ya depositó en tu cuenta todos los recursos
habidos y por haber, están depositados en la cuenta de la sangre del Cordero. Están depositados en la cruz del Calvario todos los recursos que tú y yo necesitamos para esta vida. Todos los recursos naturales y espirituales están depositados en esa cuenta. Y primero tiene que ser nuestra vida interior. Dios quiere lidiar con nosotros. Amén. Y Padre, en esta hora tomamos el pan, te pedimos perdón, Señor, porque nos desenfocamos, porque no miramos a ti, Señor, y miramos a las circunstancias, miramos a los vientos, miramos a todo menos a ti. Y Padre, ayúdanos, tomamos tu pan, creyendo que por tus llagas hemos sido curados de nuestras emociones, de nuestros pensamientos equivocados, hemos sido curados de todo lo habido y por haber debajo del cielo, como fruto de un mundo caído, como fruto de unas relaciones insanas, como fruto de lo que quiera que fuese. Tomamos este pan, te pedimos perdón y creemos, Señor, y recibimos todo lo que tú has ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y amén. Amén. Dice que también tomó su sangre. Yo cuando tomo esto, me viene a la mente en el Antiguo Testamento los dinteles de las puertas que les mandó cuando salían de Egipto. Dios nos libró de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa, dice la Biblia, de los hijos de Dios. Es una libertad gloriosa. Si hay algún área de nuestra vida en la que no nos sentimos libres, estamos con un problema delante de Dios. Luego os digo cómo resolver ese problema. Si hay alguna área de nuestra vida en la que no nos sentimos libres, la ponemos ahora en la cruz y le pedimos a Dios que por su sangre, que la cubra y que nos ayude a descubrir la respuesta para salir de esa atadura. Porque como oímos cantar hoy, Cristo rompe las ataduras, Cristo rompe las ediciones. Y entonces cuando estaba la sangre puesta en los dinteles de la casa, la maldición no entraba en esa casa. Amén. Y Padre, tomamos la sangre ahora, creyendo lo que tu palabra dice, la ponemos sobre los dinteles de nuestras puertas, de nuestras familias, y declaramos que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Cubrimos con tu sangre a nuestros familiares que están apartados de ti, a los hijos pródigos, a la gente que no te conoce de nuestra familia. En esta mañana la ponemos bajo tu sangre. La ponemos bajo tu sangre y los bendecimos con la autoridad que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Bendecimos a nuestros familiares y los declaramos hijos de tu reino. Hacemos esta declaración sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos. Los hijos pródigos tienen que venir. Los hijos pródigos tienen que venir a casa. ¿Y sabéis cómo vienen a casa los hijos pródigos? Con nuestra manera de ser, de actuar, de pensar y de amar. Es como vienen. Porque se trata de nuestra relación con Dios, no se trata de otra cosa. La vida cristiana es presencia de Dios. La vida cristiana es presencia. Entonces tenemos que seguir siempre el protocolo, tenemos que seguir como Dios nos dice. Dios dice que demos gracias en todos, que lo hacemos a la manera de Dios o no va a funcionar. O ponemos a Dios lo primero para que todo lo demás esté en orden, porque si Dios no está en lo primero, las cosas están en desorden por naturaleza, porque si Él es lo primero y lo primero no está en lo primero, y Él tiene que ser lo primero de todo, de absolutamente todo, de absolutamente todo. Entonces vamos a leer una historia aquí en Mateo, y yo no me quiero extender mucho, y decirme por favor, mis hijos que son muy, que me encantan, que son muy sinceros, empiezan a hacerme señas cuando estoy, si es que me estoy aburriendo, me estoy pasando, y eso me encanta cuando están ellos. Y doy gracias a Dios que hoy me están aquí acompañando, ya les dije por el camino que era un privilegio. Porque esta tarde se van casi todos, ¿no? de las vacaciones y de todo eso a sus lugares. En la muerte de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 14, esto es preciosísimo. Dice que quien lo quiera seguir, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan. Bueno, voy a empezar en el 4 porque no me quiero extender. Entonces Juan le decía, Juan estaba en la cárcel, y le decía, por eso lo metió en la cárcel, no te es lícito tenerla, porque Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. O sea, ahí estaba, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, qué historias cuenta la Biblia.
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué horrible, ¿verdad? Que alguien te diga: dime lo que quieras que yo te dé. Qué historia, ¿no? Y dice: yo quiero la cabeza de esta persona. Entonces yo hoy quería hablar un poco del temor del hombre versus temor de Dios. Entonces nadie, absolutamente nadie, de los que estamos aquí, de los que están fuera, estamos ilesos de tener temor al hombre. Muchas veces en la vida actuamos en función del temor al hombre. No dices algo que tienes que decir porque no vaya a ser que tu jefe te eche de trabajo. No actúas de tal manera, no vaya a ser que se monte una trifurca o como quiera que se llame. O sea, entonces actúas en función del miedo y no al hombre, y no en función del temor a Dios. Entonces aquí Herodes se entristeció mucho, pero por miedo, y porque había hecho esta promesa, y por miedo que él había hecho, cogió y decapitó. Saúl en el Antiguo Testamento fue otra persona también que Dios le dijo, o sea, Samuel le dijo: mira, vas a ser mudado en otro hombre porque te vas a juntar con esa gente y tú vas a ser mudado en otro hombre. Efectivamente, cuando venimos a Cristo somos mudadas en otras personas, y cuando estás, dime con quién andas y te diré quién eres, es una realidad total, ¿no?, que coincide. Saúl fue una persona también que se dejó llevar por el temor del hombre, que él hizo sacrificio cuando nadie le mandó que hiciese sacrificio. Los filisteos venían a atacar a Israel, y entonces Saúl tenía que esperar a Samuel para que hiciese sacrificio. Samuel había dicho: espera 7 días y luego voy yo y ofreceré sacrificio, porque no le competía a Saúl. Pero resulta que como tardaba más que 7 días, el pueblo se le desertaba, se le revolucionaba todo, y entonces Saúl: déjame ir yo con mis fuerzas y hacerlo yo. No tenemos que ayudar a Dios si Dios no te pide que lo hagas. Y por causa de querer hacer las cosas a su manera, por causa de no someterse, de no rendirse a lo que Dios le había dicho, en este caso el profeta le había dicho, le dijo: ya tu reino no va a ser para ti. Una mala decisión, que es lo que hace, ¿no? Por miedo al pueblo, porque el pueblo se le desertaba. ¿Y qué más tenía Saúl? Era Herodes. Los fariseos. Los fariseos, en la conversación que tuvieron con Juan el Bautista, no se atrevían a hacerle más preguntas a Juan: dime de quién es el bautismo de Juan, ¿de quién es? ¿Del cielo o de la tierra? Y entonces ellos pensaron: si decimos que es del cielo, dicen: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que es de la tierra, que no era de Dios, se nos vienen encima a todos. Y entonces, por miedo a que no se viniesen encima, se callaron y no preguntaron, no siguieron hablando. Por eso Jesús le dijo: yo tampoco te voy a responder a eso. Entonces, con esto quiero decir que todos tenemos, y en la vida actuamos muchas veces equivocadamente en función al temor al hombre, como hizo Herodes aquí en este caso. Bueno, resulta que Juan, el que le decapitaron, y Jesús eran primos, debieron pasarlo también en la infancia, que la Biblia no habla de eso. De hecho, cuando Elizabeth, embarazada de Juan, fue a visitar a María, cuando María concibió, que le apareció el ángel, fue a visitar a Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre. Eran primos, o sea, tuvieron que tener una infancia maravillosa. Y Juan vivía muchísimo. De hecho, el Evangelio de Juan, en la vida de Juan, perdonad, y terminó en la cárcel, porque no tenía miedo a Herodes, no tenía miedo a la multitud, no tenía miedo a nada. Simplemente, por decirlo, te es lícito tener la mujer de tu prójimo. A ver si nosotros, el Espíritu Santo nos guía a decirle a una persona, a tu jefe: no te es lícito acostarse con esa mujer. A ver si es que el Espíritu Santo nos guía, obviamente. A ver si somos capaces. Entonces Juan, para mí, fue una vida también de grano. Y entonces terminó en la cárcel.
cuando estaba en la cárcel, antes de que lo decapitasen, le entraron dudas. Entonces le dijo, ir y preguntarle a Jesús si este es el Jesús que yo anuncié o esperamos a otro. Imaginaros que duda le entró, que duda tan inmensa le entró a Juan cuando estaba en la cárcel. Y entonces a sus discípulos, por favor, mira, vete junto de Jesús y dile si es el Jesús que yo prediqué o si es otro. Porque es una contradicción total en la vida que nos va a acontecer, que nos puede acontecer, ojalá que no, pero nunca, no estamos ilesos de nada, de las contradicciones que nos vengan. Y es el Dios que sigo o estoy yo en una secta, o estoy yo de verdad. Entonces Jesús lo honra de tal manera que le dice, id y haced saber a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Los pobres aquí no son los pobres en cuenta bancaria, son los pobres en espíritu, son los que tienen hambre y sed de Dios. A ese les es anunciado las riquezas que sobrepasan toda riqueza. La riqueza de tener a Jesús en tu corazón no tiene nada que ver con tu cuenta del banco. Tú tengas a Jesús en tu corazón y lo demás viene añadido. Eso te lo digo yo por experiencia. Te lo digo por experiencia, viene añadido. O sea, la economía para Dios no es un problema. Para Dios el problema es nuestro corazón. Bueno, entonces Juan o Jesús ahí no va a visitar a Juan cuando estaba en la cárcel. Imaginaros, lo lógico era que lo fuese a visitar. Si un amigo íntimo tuyo está en la cárcel de una manera injusta y por tu culpa, pero sin embargo no fue. Jesús tenía tal conexión con Dios que sabía siempre lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo y cómo tenía que hacerlo y de la manera que tenía que hacerlo. Porque dice que visites a los que están en la cárcel. Ese es el protocolo de Jesús. Pero a veces hay que saltarse el protocolo en tu relación con Dios. Te dice no vayas o dice quédate. Depende de lo que Dios te diga. Porque la vida cristiana no son fórmulas. No es tener un problema, voy a ayunar para que Dios me lo resuelva. O decir esto y que Dios me bendiga. No hay fórmulas. Eso depende. A lo mejor en un problema Dios te guió a ayunar, pero en otro no te guía eso. Te guía a hacer otra cosa diferente. No es tu relación con Dios. Yo no puedo decirte haz esto o lo otro. No podemos. O sea, es lo que la Biblia dice. Como lo dice y cuando lo dice. Y si es para ti o no. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, no vayáis a Samaria, ahí no prediquéis, os mando al lugar de gentiles, y resulta que Jesús se encuentra con la samaritana y luego se echa 3 días en Samaria. O sea, rompió el protocolo. O sea, por eso que la vida cristiana es relación con Dios, es relación con Dios. Y el protocolo, efectivamente, gracias por el agua, hay que cumplirlo. Entonces, cuando Jesús se enteró, oyéndolo Jesús, seguimos en la historia de Juan el Bautista, cuando fue decapitado, se apartó de allí a una barca, a un lugar del desierto y apartado. Pobre Jesús de la prueba que estaba teniendo. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y entonces Jesús, cuando tenía una mala noticia, cuando todo, iba al Padre, iba a la montaña, como la canción que escuchamos hoy, iba a la montaña, subía a la montaña. Cuando tengas una crisis, vete a la montaña, a estar con Dios. Y luego resulta que la gente oyó donde estaba Jesús y le fue detrás. Y entonces a veces tenemos que hacer cosas inconvenientes. Tú estás ante el duelo de uno de tus mejores amigos, estás ante el duelo de una persona que decapitaron, o sea, que es la cosa más cruel. Y estás pensando en eso, lógicamente, y no estás para nadie. Estás solo para Dios. Déjame para Dios. Y de repente, estás con Dios ahí, estás de tal manera, y la gente te viene detrás. Pero si estás en lo natural, perdonadme la expresión, qué coñazo. Viene ahora esta gente aquí, ahora tengo que tratar con ella. Pero si estás en Dios, dice la Biblia, imaginaros cómo él vino de estar con la presencia de Dios después de este duelo que tenía, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Venía lleno de compasión. ¿Será que a nosotros se nos llena de compasión nuestro corazón cuando nos hacen cosas injustas, cuando te traicionan, cuando te ponen la zancadilla, cuando te hablan mal injustamente? ¿Será que se nos llena el corazón de compasión únicamente si vamos a la montaña? Como vimos cantar, únicamente si vamos a la montaña. Si no, no es posible, porque lo que tienes es rabia, lo que tienes es, te pones furioso, es una reacción natural, pero nosotros no somos seres naturales, somos espirituales. Cristo nos dio su naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Entonces dice que se iba a orar. Y entonces aquí es cuando multiplica los panes. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, en lugar tal y cual, dice,
que no tenían para comer, no tenéis necesidad de irse a dar de vosotros de comer, y entonces aquí es cuando multiplica los panes. Bueno, mirando, dice. Impresionante. Aquí tenía 5 panes y 2 peces, y aquí es cuando multiplica, poniendo los ojos al cielo, de la insuficiencia que tenía, dio gracias por la insuficiencia y multiplicó. Imaginaros, a lo que os quiero llegar esta mañana es a la insuficiencia que había, es a la relación previa que Jesús había estado con Dios, porque se habían decapitado a su primo, como él vino lleno del poder de Dios, no solamente para sanar, sino para que los peces se multiplicasen y los panes, y para alimentar, ¿no? Y entonces, sigo diciendo, vuelvo a la canción que oímos hoy. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra tierra. 22. Entre tanto que él despedida a la multitud, el 23, subió al monte a orar aparte y estaba allí solo. Jesús se conectaba con el Padre, Jesús subía a la presencia de Dios en las duras y en las maduras, en los milagros y en las dificultades. Subía al monte a estar con Dios. Es impresionante, y este capítulo termina diciendo, ay, es verdad, entonces es que es buenísimo Jesús, la verdad. Y entonces, estando en el monte orando, luego baja del monte, estaban los discípulos pescando en su vida cotidiana, en su vida natural, y Jesús va al encuentro de ellos. ¿Cómo sabe Jesús que ellos están en plena tempestad y están en pleno problema y están en plena dificultad? Porque Jesús, al estar con el Padre, tiene ojos espirituales y ves lo que no ves, ves desde el Espíritu lo que está pasando. Y aquí, esta mañana me recordaba que yo tengo una tía, ya tiene 90 y tantos años, y entonces ella pues me maltrató mucho durante su vida. Siempre que la iba a visitar, pues siempre eran maltratos, o sea, me hablaba fatal, y la última vez me dijo unas cosas tan horribles, que claro, cuando tienes una relación tóxica, si tú no eres capaz de bendecir, con tu gracia superar eso, apártate. Entonces llegó un momento que yo no era capaz de esa relación, o sea, me hería muchísimo, salía llorando y no me veía con la gracia suficiente para seguir visitándola, y dejé de visitarla. Y pasó como 6-7 meses, pasó ese tiempo, y entonces de repente un día Dios puso en mi corazón el ir a visitarla, y tenía prisa por ir junto de ella, y quería recoger la cocina, ir tal, y había pasado ya pues cerca de un año. ¿Y sabéis qué? Voy a verla, y estaba tirada en el suelo con una fractura del fémur, sin nadie que la pudiese socorrer. Este es el Dios que tenemos. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos la respuesta, literalmente, en cualquier dificultad. Entonces Jesús vio y fue a donde estaba la tormenta. Entonces ahora vamos al pasaje que todo el mundo conoce, cuando Jesús anduvo sobre el mar y se les apareció, y entonces ellos dijeron, es un fantasma, pero está aquí Pedro. Ya tenéis cara de aburrido, ya voy a terminar. Ya quiero terminar. Está aquí Pedro. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, di ven. ¿Por qué le dijo si eres tú, di ven? Porque en el capítulo 6, Pedro había tenido la revelación de Dios cuando Jesús le dice a los discípulos, venís por conveniencia, porque comisteis el pan y os saciasteis. Y le dice a sus discípulos, si queréis vosotros marcharos también. O sea, Jesús no nos saca, si quieres irte, vete. Él no te obliga. Es que es maravilloso Jesús, es un caballero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cualquier cosa que hacemos fuera de su presencia se va. Si no contamos con Él, Él se va. Él no empuja a nadie, pero Él también se va. Si no buscas la presencia es que se va, es que no está. Puedes cantar canciones muy bonitas, pero como no esté el Espíritu Santo, olvídate. Amén. O es ser el protagonista, no me quieres de protagonista, me voy, hazlo tú a tu manera. Si tú crees que lo haces bien, cuando no damos gracias por algo, es que estamos confiando en nosotros mismos, que lo hacemos mejor y que no necesitamos de su gracia. Por eso necesitamos dar gracias en todo. Amén. Es un pensamiento que no dije antes y que me vino ahora, no sé por qué. Y entonces Pedro le dijo, si eres tú, ven, porque sabía Pedro que las palabras de Jesús, lo dice en el capítulo 6, eran espíritu y eran vida. Y si Jesús te dice una palabra, es que te empodera para que camines sobre el mar. Y entonces Pedro caminó sobre el mar, porque sabía que cuando Jesús te dice ven,
es que te capacita para hacerlo. Por eso da la importancia de tu relación con Dios, para que Dios te diga algo, ven y Él va. Y no tienes miedo a nada ni a nadie, no tienes miedo a las tormentas, no tienes miedo al que dirán, no tienes miedo a las circunstancias, absolutamente ninguna, porque estás caminando por el mar, estás caminando enfocado en Jesús. Pero ¿qué pasa? Que si dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver las circunstancias, nos hundimos. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es un rescate. Jesús es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que viene y te rescata. Pero es un rescate innecesario. Innecesario. A veces nos metemos en problemas y en asuntos de la vida que Jesús es bueno y nos viene a rescatar, pero es por nuestra causa, es porque miramos a las circunstancias, es porque no miramos al cielo, es porque nos subimos a la montaña. Y gloria a Dios que Jesús viene y es tan bueno, tan bueno, tan bueno, te coge de la mano y dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no me viste a mí? Y entonces ya él dice que terminada, entonces vieron, o sea, hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y terminada la travesía vinieron a tierra, y cuando descendieron, conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaban eran sanados. Esto todo a raíz de su relación con Dios. Y nosotros somos iguales que Jesús, según dice la Biblia. Si el Espíritu de Jesús mora en nosotros vive el Espíritu de Dios que dijo, sea la luz, y la luz hizo. Hizo la tierra, hizo el universo, lo hizo todo con su poder y nos dio a su Hijo, nos lo dio. Y entonces, desde el momento que tú pones a Dios en la ecuación, como dijo una vez Carolina, que ya me quedó grabado para el resto de la vida y es como le predico a la gente, muchas veces tienes que meter a Dios en la ecuación. Sí, pero mete a Dios en la ecuación. Mételo en la ecuación. Y en Él primero, porque sabéis una cosa, el mundo tenemos muchas opciones. El mundo, cuando es que tienes un problema, tienes un abanico de posibilidades. Y no son malas, porque muchas de ellas es efectivamente ir a amigos que te confirman, que te confortan y que sales confortado. Pero no sales sanado. Ellos te colocan la herida y te ponen una venda y te ayudan y te confortan. Pero Jesús te sana. Jesús te sana y hace que botes de alegría por esa dificultad que tuviste, porque sabes que no tiene importancia, que no tiene revelación delante de Dios. Amén. Amén. Damos gracias en esta mañana. Le pedimos a Dios que todos los miedos, sean cuales sean los miedos que tenemos, quedan en la cruz, quedan miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a quedarte sin trabajo, miedo a tu profesión, miedo a lo que sea, miedo a que tu hijo se pierda. Todo eso no viene de Dios. Amén. Todo eso no viene de Dios, todo eso no viene de Dios, no viene de Dios. Subimos a la montaña, de la montaña venimos transformados, venimos con su poder, venimos con su gracia, venimos con su autoridad, venimos con todo lo que necesitamos para vencer las adversidades, para navegar en los vientos contrarios. Nada, ni nadie nos puede apartar del amor a Dios, del temor de Dios, que no tiene nada que ver con el temor del hombre. Cada vez que hagamos una cosa en función del temor del hombre, ojo, porque el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo no está cada vez que tomamos una decisión en función del temor del hombre. No está, literalmente, porque es opuesto. Y el diablo te engaña con sabiduría humana. Es lógico que hagas esto. Claro, no digas eso porque si no te echan del trabajo. Yo no digo que no tengas que decir lo que tengas, pero escucha la voz del Espíritu. Amén. Amén. Cantamos y oramos y damos gracias. Que ya terminé. Si alguien tiene un testimonio, Isabel, dice que tú pases al frente. Ah, se llama Isabel. Isabel, se llama. Sí, se llama Isabel. Y sabes una cosa, el domingo pasado también hablé de la ofrenda. Y resulta que si damos nuestro 100%, no es que lo demos, es que le pertenece a Dios. Y si no lo damos, le estamos robando. ¿Y sabes por qué Dios quiere que le des tu 10% de lo que sea? ¿Sabes por qué? Para que rescates el otro 90%. Y entonces ese 90% queda rescatado, queda cubierto y te prospera más el 90% que el 100% que tú piensas que necesites. Y el diezmo, las primicias, es lo que recibes
en el momento que lo recibes. No es pagar las otras cuentas y luego los restos se los deja Dios, no. Dios quiere bendecir tu 90% como si fuese un 130 o un 140 de lo que recibes. Este es el Dios que tenemos y le pertenece. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque la hizo cuando le apetecía y en el momento que le apetecía. Pero Abel la dio, las primicias, lo mejor que tenía. Lo mejor tiene que ser para nuestro Dios, lo mejor. Y Él bendice lo demás y ya lo bendecirá cuando a Él le parezca conveniente. Si no lo bendice antes es porque tú no estás preparado para recibirlo. Es porque no estamos preparados, por eso tenemos que estar en su presencia. Oh Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana nos levantamos todos y le damos gracias. Le damos gracias a Dios por tantas riquezas que hay en su palabra. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado, regalado. Por eso añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia verdad, a la verdad esperanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu es un fruto solo que se manifiesta de diferentes maneras. Porque dice los frutos del Espíritu, que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es dominio propio, es mansedumbre, es templanza. En estas cosas no hay ley. Cuando realmente estamos en el Espíritu, te resbalan las adversidades, porque es el Espíritu a través de nosotros. Y en esta mañana recibimos eso, Padre, en el nombre de Jesús. Que no haya corazón aquí en esta mañana, Señor, que no reciba todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, nos queremos comprometer contigo, Señor, y realmente que la canción que se cantó aquí, decir el nombre de Cristo, que sea una realidad. Que sea una realidad. Yo a veces me pregunto, ¿será que quiero decir siempre Cristo o solo cuando me apetece? Es que tenemos que salir de nuestra inconveniencia, porque si no es un sacrificio, tiene que ser sacrificio, porque si no, no tiene valor. Y sabéis una cosa, en el mundo tengo que sentir para hacer algo, pero en la vida cristiana obedezco para sentir. No es lo que te apetezca, es tu obediencia que te lleva a tener el fruto del Espíritu. Es al revés que en el mundo. Tenemos que tener una mentalidad del reino de Dios, no la mentalidad de este mundo. Tenemos que creer lo que dice la palabra y luego, una vez creer eso, aplicarlo. Obediencia, tu grado de gloria va a ser proporcional a tu grado de obediencia perfecta en los pequeños detalles de cada día, con quién tienes que estar, a qué hora, en todo vas a oír su voz. Padre, en esta mañana queremos oír tu voz, porque tus ovejas oyen tu voz, Señor, y te siguen, Padre. Queremos seguirte, oír tu voz, y te damos gracias por todas las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Tienes bendiciones, tienes riquezas, lo tienes todo, porque en ti está todo, Jesús. En ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo dice tu palabra, y tu palabra es verdad, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu presencia aquí en esta mañana, por la sanidad. Recibimos sanidad en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural. Cada área que necesite la intervención del Espíritu Santo, Señor, se abra a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle al equipo de compromiso que salga aquí delante y le vamos a pedir a Isabel, a Ángelo, a Lucía y a Carolina que pasen por aquí. Vamos a bendecirlos. Vienen a Madrid, se van a Madrid esta noche, así que los vamos a bendecir. Ellos tienen algo de prisa para marcharse, así que por favor el equipo de compromiso que pase por aquí, que vamos a orar por esta familia. Y toda la iglesia va a apoyar en oración. Dios tiene un propósito muy especial a este chico que veis aquí. Lo está preparando para acabar medicina. Ya acabó, ya es médico. Ya es médico, amén. Y director de orquesta. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. El equipo de trabajo, poner vuestras manos. José Carmen, por favor, pasad por aquí, poner vuestras manos sobre esta familia y bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Orar con liberalidad. Vicky, ¿qué haces ahí al fondo? Pásala aquí, Vicky. Bendecir, no maldigas.
encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Señor, bendigo, bendecimos tu iglesia como cuerpo de Cristo.